Imagínate que Dios te pide algo que desafía toda lógica. No riquezas, no poder, sino algo que parece completamente irracional: casarte con una mujer infiel. Eso es exactamente lo que le ocurrió al profeta Oseas. Su historia es una de las más impactantes y conmovedoras de toda la Biblia. Un matrimonio lleno de traición, dolor y redención que, en realidad, es mucho más que un drama personal, es un reflejo del amor inquebrantable de Dios. Pero, ¿por qué Dios le ordenó algo así? ¿Qué mensaje oculto hay detrás de este acto tan radical? Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu manera de ver el amor de Dios para siempre. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido que transforma vidas. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar sobre el amor que nunca falla. Ahora sí, adentrémonos en esta historia que desafía toda lógica, pero revela el amor más grande que existe. En los días del reinado de Jeroboam II, Israel vivía en una aparente prosperidad. Las ciudades estaban llenas de actividad comercial. Los campos producían cosechas abundantes y las arcas del reino estaban rebosantes. Pero detrás de esta fachada, el corazón del pueblo estaba profundamente alejado de su Dios. Los altares dedicados a Baal y otros dioses paganos se multiplicaban en cada colina y bajo cada árbol frondoso. La idolatría, la injusticia social y la corrupción moral se habían convertido en el pan de cada día. En este oscuro contexto, Dios levantó a profetas para advertir al pueblo y llamarles al arrepentimiento. Uno de esos profetas era un hombre joven lleno de fervor y devoción por el Señor. Aunque era de un origen sencillo, su corazón ardía con un deseo sincero de cumplir la voluntad divina. Desde joven había sentido el llamado de Dios, y aunque esto lo había apartado del camino común de sus contemporáneos, nunca se había quejado. Su vida estaba consagrada a escuchar la voz del Poderoso y transmitirla a un pueblo rebelde. Oseas vivía en un pequeño pueblo en el norte de Israel, una tierra marcada por la cercanía a las naciones paganas. Su entorno estaba plagado de prácticas que lo entristecían profundamente: sacrificios a ídolos, banquetes dedicados a dioses falsos y una moral que parecía haberse desmoronado por completo. A pesar de ello, él permanecía firme, cultivando una relación íntima con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Una noche, mientras Oseas estaba en oración, sintió que la presencia del Señor lo envolvía con una intensidad inusual. Era como si el aire mismo estuviera cargado de santidad. La voz de Dios se escuchó clara en su espíritu, pero lo que dijo dejó a Oseas en la incredulidad. Oseas, quiero que tomes para ti una mujer de vida inmoral. Cásate con ella y hazla tu esposa, porque así como ella será infiel, también lo ha sido mi pueblo conmigo. Este matrimonio será un símbolo de la relación entre Israel y yo, su Dios. Oseas permaneció en silencio por un momento que pareció eterno. Su mente luchaba por comprender la magnitud de lo que se le pedía. Casarse con una mujer de mala reputación no solo era impensable para un hombre de su carácter, sino que también arruinaría su reputación entre sus pares. Era un sacrificio que implicaba no solo dolor personal, sino también vergüenza pública. Señor, dijo finalmente con la voz temblorosa, ¿por qué yo? ¿Por qué elegirías a alguien como yo para un acto tan extraño? Tú sabes que haré lo que me pidas, pero este camino es difícil de entender. La respuesta de Dios fue sencilla y firme: porque mi amor por Israel es así. Oseas, ellos me han traicionado, me han despreciado y aún así los amo con un amor eterno. Tú serás mi voz y mi reflejo en esta tierra. Oseas pasó la noche meditando en esta orden. Su corazón estaba dividido entre el temor y la obediencia. Era un hombre acostumbrado a confiar en los caminos de Dios, aunque no siempre fueran fáciles de comprender. Pero esto era diferente. No solo estaba en juego su llamado profético, sino también su propia vida personal, su dignidad y su futuro. Finalmente, al amanecer, Oseas se levantó con una determinación renovada. Si este era el camino que Dios había escogido para él, lo recorrería.
Aunque su mente aún no pudiera captar completamente el propósito, su fe no se basaba en entender cada paso, sino en confiar en el Dios que lo guiaba. A partir de ese día, Oseas comenzó a buscar a la mujer que sería su esposa. Sabía que esta misión no sería fácil, pero también estaba seguro de que Dios mismo lo guiaría en cada momento. Mientras avanzaba, sus pensamientos estaban llenos de preguntas. ¿Cómo reaccionaría el pueblo al ver a un profeta casarse con una mujer así? ¿Qué le dirían los ancianos y los líderes religiosos? Pero aún más importante, ¿qué revelaría este acto sobre el corazón de Dios hacia su pueblo? ¿Y tú qué harías si Dios te pidiera algo tan sorprendente como lo que le pidió a Oseas? ¿Confiarías plenamente en él aun cuando no entiendas su propósito? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinas del amor de Dios que busca redimir incluso a los más alejados? Comparte tu reflexión. En el corazón de una pequeña aldea, donde las historias y rumores corrían más rápido que el viento, vivía Gomer, una mujer cuyo nombre evocaba miradas de reproche y susurros a espaldas. Su belleza era innegable, pero también lo era el peso de su reputación. Gomer había tomado decisiones que la habían alejado de la vida ordinaria. Y aunque su rostro podía atraer miradas admirativas, su nombre evocaba escándalo y desprecio. Desde muy joven, Gomer había aprendido que el mundo no era amable. Criada en un hogar donde la provisión era escasa y las palabras duras abundaban, encontró en los brazos de extraños lo que su corazón anhelaba desesperadamente: aceptación. Aunque fuera pasajera, esa búsqueda, sin embargo, solo la había sumido más profundamente en un estilo de vida que le quitaba más de lo que le daba. Cuando Oseas escuchó de Gomer por primera vez, fue como si una piedra cayera en su pecho. Había rumores constantes sobre su vida, historias que pintaban una imagen clara de su carácter y de las elecciones que había tomado. Sin embargo, Dios había sido claro en su mandato, y Oseas no podía ignorar su voz. Aunque su corazón estaba lleno de preguntas y dudas, decidió buscarla. El día que Oseas la vio por primera vez quedó sorprendido. Gomer no era la mujer que había imaginado en su mente. Sus ojos llevaban una mezcla de desafío y vulnerabilidad, como si estuviera constantemente lista para defenderse de un mundo que no había sido bondadoso con ella. Había algo en ella que hablaba de una herida profunda. Un dolor que trataba de esconder detrás de una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Oseas sintió una lucha interna al acercarse a ella. En su corazón resonaban las palabras de Dios, pero también se enfrentaba al peso de su humanidad. ¿Cómo podría amarla de la manera que Dios le estaba pidiendo? ¿Cómo podría tomar para sí a una mujer con un pasado tan complicado? Sin embargo, mientras sus pensamientos luchaban, también comenzó a ver en Gomer algo más que una mujer marcada por sus elecciones. Comenzó a verla como un alma que necesitaba redención, una representación de la misma Israel que Dios amaba a pesar de su infidelidad. El acercamiento no fue fácil. Gomer, acostumbrada a las miradas de juicio, recibió a Oseas con cautela. ¿Qué querría un hombre como él? Un profeta de Dios, de una mujer como ella. La idea de un compromiso real, de un amor basado en algo más que la conveniencia o el deseo, era completamente ajena para ella, y aún así, algo en la sinceridad de Oseas comenzó a desarmar sus defensas. Oseas, por su parte, confiaba en que Dios lo guiaría. Cada palabra que le decía a Gomer era cuidadosamente meditada, no porque buscara impresionarla, sino porque entendía la magnitud de lo que estaba haciendo. Este no era un matrimonio sino un acto profético. Su unión con Gomer sería un reflejo del amor de Dios por un Israel infiel. Un amor que persistía a pesar de todo. Finalmente llegó el día en que Oseas le pidió a Gomer que fuera su esposa. La propuesta no estaba acompañada de promesas de riquezas ni de una vida sin dificultades. En cambio, Oseas ofreció algo que Gomer nunca había conocido: un amor basado en la obediencia a Dios y un compromiso inquebrantable. Gomer, sorprendida por la honestidad y la determinación de Oseas, aceptó. Tal vez en lo profundo de su corazón ella también anhelaba algo más.
algo diferente a lo que había vivido hasta entonces. El matrimonio fue un evento sencillo, pero cargado de significado. Para los espectadores era un escándalo. Para Oseas era un acto de fe. Y para Gomer, una oportunidad para empezar de nuevo, aunque no estuviera segura de cómo responder a ese nuevo comienzo. En los primeros días de su unión, Oseas observó en Gomer una lucha constante. Había momentos en los que parecía que ella quería entregarse a esta nueva vida, pero también había instantes en los que su pasado tiraba de ella como cadenas invisibles. Para Oseas esto no era una sorpresa. Había sido advertido por Dios de que Gomer representaba a Israel, un pueblo amado profundamente, pero que constantemente se alejaba para buscar satisfacciones temporales en lugares equivocados. A pesar de las dificultades, Oseas siguió amando a Gomer con un amor que no dependía de sus acciones, sino de la misión que Dios le había encomendado. Cada día era un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. Y cada momento con Gomer se convertía en una lección viva de lo que significaba amar sin condiciones. Oseas sabía que el camino por delante no sería fácil. Sin embargo, confiaba en que Dios, quien lo había llamado a este acto de obediencia, también le daría la fuerza para caminarlo. El matrimonio de Oseas y Gomer no solo era una unión de dos personas, sino un testimonio viviente de la misericordia de un Dios que no abandona a los suyos incluso cuando ellos se alejan. El matrimonio de Oseas y Gomer, aunque nacido de un propósito divino, no fue un camino sencillo. Desde el primer día las tensiones comenzaron a hacerse evidentes. Gomer, acostumbrada a una vida sin ataduras y llena de libertades, encontraba las exigencias de su nuevo papel como esposa casi opresivas. Oseas, por su parte, luchaba contra la constante batalla interna entre su llamado como profeta y los desafíos de vivir con una mujer cuyo corazón parecía estar en otro lugar. Las primeras semanas estuvieron llenas de silencios incómodos y conversaciones breves. Gomer, aunque agradecida en cierta medida por la estabilidad que Oseas le ofrecía, no podía evitar sentir que había perdido algo al dejar atrás su vida anterior. Por otro lado, Oseas observaba cada uno de sus gestos con una mezcla de paciencia y dolor, sabiendo que su matrimonio simbolizaba algo mucho más grande que sus propias emociones. Este matrimonio no solo era una unión humana, era un reflejo del amor inquebrantable de Dios hacia un Israel infiel. Por las noches, mientras Gomer descansaba, Oseas pasaba largas horas en oración buscando la guía de Dios. Reflexionaba profundamente sobre el llamado que había recibido. Había aceptado obedecer, pero ahora, enfrentado a las realidades diarias de su matrimonio, sentía el peso de su humanidad. Amarla sin condiciones no era fácil, especialmente cuando ella parecía mantener una barrera emocional entre ambos. En esas noches solitarias, Oseas meditaba en el amor de Dios por Israel. Sabía que Dios había soportado la desobediencia de su pueblo durante generaciones, llamándolos una y otra vez, solo para que ellos se alejaran hacia los ídolos. Ahora, en su propia vida, Oseas comenzaba a comprender, aunque fuera en pequeña medida, el dolor que Dios sentía. Sin embargo, también entendía que este llamado no era para glorificar su propia fortaleza, sino para mostrar la profundidad del amor divino, un amor que no se quebrantaba ni siquiera ante la traición. Con el tiempo, la dinámica en el hogar de Oseas cambió. Unos meses después de su boda, Gomer anunció que estaba embarazada. La noticia trajo una mezcla de alegría y temor a Oseas. Aunque se sentía emocionado ante la idea de ser padre, también sabía que el nombre de este niño tendría un significado profético. Como lo había hecho con otros profetas, Dios usaría incluso a su hijo para transmitir un mensaje al pueblo de Israel. Cuando nació el bebé, Dios instruyó a Oseas que lo llamara Yezreel. El nombre era una referencia directa al valle de Yezreel, un lugar cargado de significado en la historia de Israel. Allí, la sangre de los inocentes había sido derramada, y el nombre evocaba juicio y consecuencias por la desobediencia. Este acto profético era un recordatorio de que Dios no ignoraba las injusticias de su pueblo.
y que el juicio era inevitable si continuaban alejándose de él. Sin embargo, para Oseas, Jezreel no solo simbolizaba el juicio, también era un recordatorio de esperanza. En el valle de Jezreel, donde antes se habían librado batallas y derramado sangre, Dios había prometido restauración. Oseas veía en su hijo no solo un recordatorio de las palabras de advertencia, sino también una señal de que Dios tenía un plan de redención, incluso en medio del caos. Con el nacimiento de Jezreel, la vida en el hogar de Oseas y Gomer cambió nuevamente. Aunque el pequeño traía consigo momentos de alegría, también era un constante recordatorio de la tensión entre el propósito profético de su matrimonio y las luchas emocionales que ambos enfrentaban. Gomer, aunque cariñosa con el niño en algunos momentos, a menudo se mostraba distante, como si el peso de su nueva vida fuera demasiado para ella. Oseas, por su parte, se aferraba a las promesas de Dios, buscando fuerza para amar y liderar a su familia. A pesar de los desafíos, cada día Oseas se enfrentaba a una decisión: rendirse al dolor de la situación o continuar confiando en el plan de Dios. Aunque el camino era difícil, sabía que su matrimonio no era solo acerca de él o de Gomer. Era un símbolo viviente, un mensaje constante al pueblo de Israel de que el amor de Dios persistía incluso frente a la traición y el rechazo. Y así, con Jezreel en sus brazos, Oseas decidió continuar amando, no porque fuera fácil, sino porque sabía que era lo que Dios le había llamado a hacer. Cada paso, aunque pesado, era un testimonio de que el amor incondicional no es un sentimiento pasajero, sino una elección deliberada, una que Dios mismo hacía cada día por su pueblo. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses, mientras Oseas trataba de construir un hogar estable junto a Gomer. Pero a pesar de sus esfuerzos, algo en ella parecía resistirse. Sus ojos, aunque a veces brillaban con ternura, con frecuencia mostraban una lejanía que Oseas no podía ignorar. Gomer estaba presente físicamente, pero su corazón parecía estar en otro lugar. La tensión en su matrimonio comenzó a hacerse más evidente. Gomer se mostraba cada vez más distante, menos interesada en las pequeñas rutinas familiares que Oseas trataba de construir. Las conversaciones eran cortas y las noches silenciosas. A menudo Oseas la encontraba absorta mirando por la ventana, como si algo en el horizonte la llamara. Su ausencia emocional era un golpe constante para el profeta, quien había invertido todo su ser en amarla a pesar de su pasado. Con el tiempo, los pequeños indicios de su alejamiento emocional se convirtieron en acciones claras. Gomer comenzó a ausentarse del hogar por largos periodos. Al principio Oseas intentó convencerse de que solo necesitaba espacio, que tal vez estaba luchando con el cambio drástico que su vida había tomado. Pero los rumores empezaron a llegar, y con ellos una verdad que era difícil de ignorar. Gomer estaba volviendo a los caminos de su vida anterior. La noticia se extendió rápidamente en el pequeño pueblo donde vivían. La vida privada de Oseas y Gomer era tema de conversación. Las miradas de compasión hacia Oseas se mezclaban con los susurros de burla. ¿Cómo puede un hombre de Dios permitir algo así?, decían algunos. Él debería haber sabido que una mujer como Gomer nunca cambiaría, murmuraban otros. Para Oseas, el dolor de la traición era profundo. No solo estaba enfrentando el rechazo de la mujer que había prometido amar y cuidar, sino que también estaba viviendo una representación viva del dolor de Dios hacia Israel. Gomer no era simplemente su esposa, era un reflejo del pueblo de Israel, que a pesar del amor incondicional de Dios seguía persiguiendo ídolos y abandonando al único que podía ofrecer verdadera paz. Cada noche Oseas pasaba horas en oración, derramando su corazón ante Dios. El dolor lo consumía, pero también sentía que su amor por Gomer no se apagaba. Aunque ella había elegido alejarse, aunque había vuelto a los brazos de otros, Oseas no podía ignorar el mandato divino de amarla. Este amor no era impulsado por emociones pasajeras, sino por una decisión constante de obedecer a Dios y reflejar su gracia. En medio de su dolor,
Oseas comenzó a entender más profundamente el mensaje que Dios estaba transmitiendo a través de su vida. Así como Gomer había abandonado su hogar y rechazado el amor fiel de su esposo, Israel había abandonado a Dios para perseguir a ídolos y dioses falsos. Y así como Oseas continuaba amando a Gomer, Dios seguía extendiendo su amor hacia Israel a pesar de su infidelidad. El retorno de Gomer a su vida anterior no fue algo inmediato, sino un proceso gradual. Al principio simplemente se ausentaba con mayor frecuencia. Luego comenzaron a aparecer signos más claros, promesas rotas, mentiras que Oseas podía leer fácilmente en su mirada, y finalmente su desaparición por días enteros. Oseas, aunque profundamente herido, no dejó de buscarla ni de desear su regreso. Cada vez que salía de casa oraba para que ella volviera, para que entendiera que había un amor que no dependía de su fidelidad, sino de la voluntad de Dios. Las acciones de Gomer, aunque destructivas, reflejaban la lucha interna de un alma atrapada entre el peso de su pasado y la promesa de un futuro que no terminaba de creer. Aunque había tenido un breve destello de lo que podía ser una vida diferente, el llamado de sus antiguos hábitos, la falsa sensación de libertad y la tentación del mundo eran demasiado fuertes para ignorar. En su interior, Gomer probablemente sabía que estaba causando un dolor profundo a Oseas, pero la culpa y la vergüenza solo la empujaban más lejos. A pesar de todo, Oseas no dejó de amarla. Su amor, aunque herido, permanecía firme. No era un amor ciego ni ingenuo. Era un amor consciente del dolor, pero también de la misión divina. En el silencio de su hogar vacío, Oseas meditaba sobre el propósito de su sufrimiento. Cada lágrima que derramaba era un recordatorio de la paciencia y la gracia de Dios hacia un pueblo que lo rechazaba. La vida de Oseas era un mensaje vivo para Israel. Su persistencia en amar a Gomer, incluso en medio de su infidelidad, mostraba el carácter de un Dios que no se daba por vencido con su pueblo. Aunque el dolor era real y las heridas profundas, Oseas sabía que su historia no era solo acerca de él. Era una invitación a Israel a regresar al Señor, a dejar atrás sus ídolos y a redescubrir el amor eterno de Dios. Y así Oseas esperó. No sabía cuándo ni cómo, pero confiaba en que de alguna manera Dios redimiría esta situación. En su corazón continuaba orando por el regreso de Gomer, no solo a su hogar, sino también a un lugar donde pudiera entender y aceptar el amor que Dios le ofrecía a través de él. Y más allá de él. El tiempo pasó, y a pesar de la creciente distancia entre Oseas y Gomer, su matrimonio continuó marcando hitos inesperados. Fue durante un periodo de relativa calma que Gomer anunció que estaba nuevamente embarazada. La noticia, aunque traía consigo un rayo de esperanza, también cargaba el peso de la incertidumbre. Oseas, consciente de las infidelidades de su esposa, se preguntaba si este hijo sería suyo o fruto de las decisiones de Gomer fuera de su hogar. Sin embargo, fiel a su llamado, decidió recibir al niño con amor, confiando en que Dios tenía un propósito, incluso en medio del caos. Cuando nació la niña, Dios le reveló a Oseas el nombre que debía darle, Lo-Ruhama, que significa no amada o no compadecida. Este nombre, cargado de un significado profético, era una declaración directa del juicio de Dios sobre Israel. Era un recordatorio de que el pueblo, al persistir en su idolatría y rechazar a su Dios, estaba alejándose de su compasión. Aunque el juicio no sería eterno, el mensaje era claro: las acciones de Israel tendrían consecuencias. Oseas observó a su pequeña hija con una mezcla de ternura y tristeza. Ella no era culpable de los pecados de su madre ni del pueblo de Israel, y sin embargo su nombre llevaba el peso de un mensaje divino. Cada vez que la llamaba, recordaba el profundo dolor de Dios por la rebeldía de su pueblo. La inocencia de Lo-Ruhama contrastaba con el significado de su nombre, y eso solo intensificaba la carga que Oseas sentía como profeta y padre. Mientras intentaba encontrar equilibrio entre su misión profética y su vida personal, la relación entre Oseas y Gomer continuaba deteriorándose. Gomer,
cada vez más ausente emocional y físicamente. Parecía indiferente al nacimiento de su hija. A menudo Oseas era quien la cuidaba, arrullándola en las noches y contemplando en su rostro una pequeña chispa de esperanza en medio de la tormenta. No mucho después, Gomer quedó embarazada nuevamente. Esta vez la distancia entre ella y Oseas era aún mayor, y las dudas sobre la paternidad del niño se hicieron más fuertes en el corazón de Oseas. A pesar de ello, permaneció fiel a su llamado, aceptando al niño como suyo, no por certeza biológica, sino por obediencia a Dios. Cuando el niño nació, Dios instruyó a Oseas a llamarlo Lo-Ami, que significa, no mi pueblo. Este nombre profético era aún más duro que el de su hermana mayor. Representaba la declaración de Dios de que Israel, debido a su continua infidelidad y rechazo, ya no podía ser considerado su pueblo. Era un mensaje severo, pero también una advertencia: si no regresaban a él, perderían su identidad como nación escogida. Oseas, al igual que con Lo-Ruhamá, recibió a Lo-Ami con amor. Sin embargo, el peso emocional de estos nombres proféticos lo desgastaba. Cada vez que llamaba a sus hijos, sentía la carga del mensaje que Dios le había encomendado. Sabía que su vida, incluso en sus aspectos más personales, era un reflejo de la relación de Dios con Israel, y aunque comprendía la importancia de su misión, no podía evitar sentir el dolor de ver a su familia fragmentada. Reflejando el estado espiritual del pueblo de Dios, la paternidad en medio de un matrimonio quebrantado era una prueba constante para Oseas. Por un lado, encontraba alegría en los pequeños momentos con sus hijos, sus risas, sus primeros pasos, las noches en que se quedaban dormidos en sus brazos. Por otro lado, sentía una profunda tristeza al pensar en la ausencia emocional de Gomer y en la carga que estos niños llevaban. No por su elección, sino por el propósito divino que los rodeaba. En sus momentos de oración, Oseas clamaba a Dios no solo por su pueblo, sino también por su familia. Le pedía fortaleza para continuar amando a Gomer, paciencia para criar a sus hijos, y fe para creer que de alguna manera Dios redimiría su historia. Aunque las circunstancias parecían sombrías, Oseas sabía que el carácter de Dios era fiel y misericordioso, y que incluso en medio del juicio, su plan siempre incluía la redención. Lo-Ruhamá y Lo-Ami se convirtieron en recordatorios vivientes del mensaje de Oseas. Sus nombres, aunque dolorosos, eran también un llamado a la reflexión. Cada vez que el pueblo los escuchaba, eran confrontados con su propia infidelidad y con la necesidad urgente de regresar al Dios que, a pesar de todo, los seguía amando. La vida de Oseas continuaba siendo una mezcla de alegría y sufrimiento, esperanza y desesperanza, pero en el fondo de su ser, sabía que Dios estaba obrando, incluso cuando los resultados no eran visibles. Su amor por sus hijos, su persistencia en amar a Gomer, y su fidelidad a su llamado profético eran una prueba de que, aún en medio de la desobediencia y el juicio, el amor de Dios nunca se extinguía. Con el paso del tiempo, Oseas se vio cada vez más inmerso en su misión como profeta. Su hogar, marcado por el dolor de la infidelidad y la fractura emocional, se había convertido en una metáfora viviente del estado espiritual de Israel. Su vida personal y su mensaje profético estaban tan entrelazados que cada palabra que pronunciaba al pueblo resonaba con la intensidad de sus propias experiencias. Israel, bajo el reinado de Jeroboam II, continuaba sumido en una aparente prosperidad material. Los mercados estaban llenos, las cosechas eran abundantes y los templos paganos se multiplicaban en todo el reino. Pero detrás de esa fachada de éxito se escondía una nación que había abandonado a su Dios. Los altares a Baal y las prácticas idolátricas no eran simplemente actos de desobediencia, sino una traición directa al pacto que Israel había hecho con el Señor. Como Gomer con Oseas, Israel había elegido a otros amantes, rechazando al único que verdaderamente los amaba. El mensaje de Oseas comenzó a tomar un tono más urgente. En cada plaza, en cada reunión, clamaba con una mezcla de dolor y pasión:
advirtiendo al pueblo de las consecuencias de su idolatría. «Escucha, Israel», proclamaba con una voz que parecía quebrarse bajo el peso de su mensaje. «Así dice el Señor, ustedes han sembrado viento y cosecharán torbellinos. Han olvidado al Dios que los sacó de Egipto, que los rescató de la esclavitud. Sus ídolos son como amantes infieles. Prometen mucho pero no pueden darles nada. Sus palabras eran directas y cortantes, pero no estaban exentas de un profundo amor». Oseas no hablaba desde un lugar de condena, sino desde el dolor de alguien que veía cómo su pueblo se alejaba de la fuente de vida. A menudo, en medio de sus profecías, hacía comparaciones entre su relación con Gomer y la de Dios con Israel. «Como mi esposa me ha traicionado, así ustedes han traicionado al Señor. Él los ha amado con un amor eterno, y aún así han corrido tras otros dioses. Pero no se equivoquen. Su infidelidad tiene consecuencias. Dios no puede ignorar su desobediencia para siempre». El mensaje de Oseas era difícil de escuchar. Algunos se burlaban de él, llamándolo exagerado o loco. Otros, tocados por su pasión, comenzaban a cuestionar las prácticas que habían dado por sentadas. Pero la mayoría permanecía indiferente, creyendo que la prosperidad del momento era una señal de que todo estaba bien. En medio de este clima, Oseas no podía ignorar cómo su vida personal amplificaba su mensaje. Cada vez que hablaba de la infidelidad de Israel, pensaba en Gomer. Cada vez que advertía sobre el dolor que el pecado traería, recordaba sus propias noches en vela llorando por su esposa y por su pueblo. Y cada vez que hablaba del amor fiel de Dios, se veía a sí mismo extendiendo el perdón una y otra vez a una mujer que no dejaba de rechazarlo. Su vida era un reflejo dolorosamente real de la relación entre Dios e Israel. Gomer simbolizaba a un pueblo que había olvidado su pacto, que buscaba satisfacción en lugares que no podían llenar su vacío. Pero Oseas, en su persistencia, mostraba el carácter de un Dios que no dejaba de amar, aun cuando el amor no era correspondido. En uno de sus discursos más memorables, Oseas clamó: «Vuelvan al Señor, hijos de Israel, Él los ha herido, pero también los sanará. Él los ha golpeado, pero vendará sus heridas. Si lo buscan, Él los recibirá. Su ira no dura para siempre, porque su amor es más grande que su juicio». Estas palabras, aunque llenas de esperanza, también llevaban un tono de advertencia. Oseas sabía que el juicio era inevitable si Israel no cambiaba. Las profecías que compartía no eran solo palabras, eran visiones claras de un futuro cercano. Vio a Israel siendo destruido, sus ciudades arrasadas, su pueblo llevado al exilio. Pero también vio algo más allá del juicio, la promesa de restauración. Un día en que Israel sería reconciliado con su Dios. En sus momentos de reflexión, Oseas se daba cuenta de la magnitud de su llamado. Su vida no era solo suya, era una herramienta en manos de Dios. Cada lágrima que derramaba, cada palabra que pronunciaba, cada sacrificio que hacía, todo tenía un propósito. Dios estaba usando su dolor para contar una historia mucho más grande. Una historia de amor, redención y esperanza. Aunque el peso de su misión era abrumador, Oseas permanecía fiel. Sabía que aunque Israel no lo escuchara ahora, algún día comprenderían el mensaje. Su confianza no estaba en las circunstancias visibles, sino en el carácter inmutable de Dios. Porque así como él no había dejado de amar a Gomer, Dios no dejaría de amar a Israel, incluso en medio de su infidelidad. El tiempo pasó y las infidelidades de Gomer la llevaron a un camino de autodestrucción. Se alejó completamente de Oseas y sus hijos, entregándose por completo a la vida que una vez había prometido dejar atrás. En su búsqueda de libertad, terminó perdiéndolo todo. Los hombres que alguna vez le ofrecieron halagos y placeres comenzaron a abandonarla. Su belleza, antaño admirada, ahora estaba marcada por las cicatrices de una vida vivida sin restricciones ni propósito. Finalmente, Gomer tocó fondo. En su desesperación y falta de recursos, fue entregada como esclava. Los mismos que alguna vez se aprovecharon de ella la vendieron como una mercancía sin valor. Se encontró sola, encadenada,
humillada frente a una multitud indiferente, un objeto más en una subasta de vidas rotas. Mientras tanto, Oseas seguía adelante con su vida, criando a sus hijos y cumpliendo su llamado como profeta. Sin embargo, aunque Gomer se había alejado de él, nunca dejó de amarla. Sus noches seguían llenas de oraciones por ella, y su corazón, aunque herido, no se endureció. En su relación con Gomer, Oseas había llegado a comprender la profundidad del amor de Dios. Un amor que persiste incluso cuando no es correspondido. Un amor dispuesto a pagar el precio del perdón. Una noche, mientras oraba, la voz de Dios le habló nuevamente, clara y firme: ve y busca a tu esposa. Ella está perdida, pero tú la redimirás. Cómprala, Oseas, y restáurala como tuya, porque así como tú traerás a Gomer de vuelta, yo redimiré a Israel de su esclavitud al pecado. Oseas sabía lo que esto significaba. No solo debía encontrar a Gomer, sino que tendría que pagar un precio para recuperarla, precio que simbolizaba el costo del perdón. Sin dudar, se levantó al amanecer y comenzó su búsqueda. Recorrió los lugares más oscuros y degradantes, preguntando por ella, siguiendo los rastros de su caída. Finalmente llegó a un mercado de esclavos, y la vio allí, encadenada y vulnerable, esperando ser subastada. El corazón de Oseas se rompió al verla en ese estado. Ella, la mujer que había amado, que había sido madre de sus hijos, ahora estaba reducida a una mercancía. Pero más allá de su dolor, sintió una profunda compasión. Era el mismo amor que Dios le había mostrado a él y al pueblo de Israel. Un amor que no se detenía ante la traición. Un amor que estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Cuando comenzó la subasta, Oseas se adelantó con voz firme. Ofreció 15 ciclos de plata y una cantidad de cebada, el precio requerido para comprarla. No hubo regateos ni dudas. Él pagó de inmediato, redimiéndola sin condiciones. La multitud observó en silencio, sin entender por qué un hombre compraría a una mujer que lo había traicionado tan públicamente. Oseas se acercó a Gomer, la liberó de sus cadenas y le dijo: eres mía, no por obligación, sino porque he elegido amarte. Vendrás conmigo y te cuidaré, no volverás a entregarte a otros, y yo seré para ti como siempre debí ser. Gomer, quebrantada, no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió juzgada ni despreciada. Lo único que vio en los ojos de Oseas fue un amor que no podía comprender. Un amor que reflejaba la redención divina. El regreso de Gomer al hogar fue un acto de restauración. Oseas la trató con dignidad y respeto, no como una esclava rescatada, sino como una esposa amada. Este acto de redención no solo cambió a Gomer, sino que también impactó profundamente a Israel. Cuando Oseas relató lo que había hecho, el mensaje era claro: así como él había rescatado a Gomer, Dios estaba dispuesto a rescatar a Israel. Pero este rescate no sería barato. Tendría un costo que Dios mismo estaba dispuesto a pagar. Para Oseas, el precio del perdón no era solo el dinero que había gastado, sino el sacrificio constante de amar a alguien que había fallado tantas veces. Pero también comprendió que este sacrificio era un reflejo del amor de Dios. Un amor que no se rinde, que persiste incluso cuando no es merecido, que paga el precio completo para redimir lo que parece perdido. Gomer, por su parte, comenzó a cambiar, aunque el camino hacia la restauración no fue fácil. El amor de Oseas le mostró algo que nunca había experimentado: una segunda oportunidad. Un amor verdadero y un hogar al que pertenecer. Su historia, que parecía destinada a la destrucción, ahora era un testimonio vivo del poder del perdón y la redención. Y así, en medio de un pueblo que aún luchaba con su idolatría, la vida de Oseas y Gomer se convirtió en un faro de esperanza. Su amor, imperfecto pero persistente, apuntaba hacia un amor mayor, el amor de Dios, que estaba dispuesto a pagar el precio más alto para rescatar a su pueblo. El regreso de Gomer al hogar de Oseas marcó el comienzo de un capítulo diferente en sus vidas. No fue un regreso triunfal ni libre de tensiones.
Gomer llegó al umbral de su hogar con una mezcla de vergüenza y temor. Sus ojos evitaban los de Oseas, quien en silencio abrió la puerta para recibirla, sin reproches pero tampoco con expectativas irrealistas. Era un gesto sencillo pero cargado de significado, el acto de aceptarla nuevamente como su esposa, bajo las condiciones que Dios mismo había establecido. Oseas, al verla cruzar el umbral, sintió una mezcla de emociones. Su amor por ella seguía intacto, pero también cargaba con el dolor de todo lo que habían pasado. Sin embargo, su determinación no flaqueó. La voz de Dios seguía resonando en su corazón, recordándole que esta restauración no era solo para ellos, sino que era un símbolo viviente de la misericordia divina hacia Israel. Una vez dentro del hogar, Oseas habló con firmeza, pero con ternura. Le explicó a Gomer que su regreso no significaba un simple reinicio de su vida anterior. Esta vez debía haber un compromiso mutuo. La fidelidad ya no sería una opción, sino un requisito. Gomer debía dejar atrás su pasado de infidelidad y entregarse completamente a la relación. De la misma manera que Israel debía abandonar su idolatría y volver al Señor. «Serás mía», le dijo Oseas, «y yo seré para ti. Este es el pacto que hacemos hoy. No habrá más amantes ni traiciones. Viviremos juntos bajo la dirección de Dios y construiremos algo nuevo, algo que refleje su amor y fidelidad». Gomer asintió, aunque no sin cierta inseguridad. Sabía que las palabras de Oseas eran justas, pero también temía no ser capaz de cumplirlas. Había vivido tanto tiempo en un ciclo de errores que el concepto de fidelidad y pertenencia le parecía extraño. Sin embargo, algo en la mirada de Oseas, en su disposición a aceptarla nuevamente, le dio esperanza. Por primera vez comenzó a creer que tal vez era posible dejar atrás su pasado. Los días que siguieron estuvieron llenos de desafíos. Gomer tuvo que aprender a confiar nuevamente, no solo en Oseas, sino en sí misma. Las cicatrices de su vida pasada no desaparecieron de inmediato, y hubo momentos en los que las viejas tentaciones parecían volver a llamarla. Pero Oseas estaba allí, recordándole constantemente que su amor no era una cadena, sino un refugio. El hogar que compartían comenzó a llenarse de pequeños signos de restauración. Oseas pasaba tiempo con Gomer, mostrándole paciencia y cuidado. Juntos cuidaban a sus hijos, Lo Ruhama y Lo Ami, quienes también experimentaban el cambio en el ambiente familiar. Los muros que habían separado a Gomer emocionalmente comenzaron a desmoronarse, y aunque el proceso fue lento, Oseas vio destellos de esperanza en sus ojos. Esta restauración no fue solo un acto humano, fue una representación de la gracia de Dios hacia su pueblo. Así como Oseas trabajaba para reconstruir su matrimonio, Dios llamaba a Israel a regresar a él, prometiendo restaurarlos si abandonaban su idolatría y volvían a su pacto. El matrimonio de Oseas y Gomer se convirtió en una metáfora viviente del deseo de Dios de reconciliarse con un pueblo que lo había traicionado repetidamente. A medida que el tiempo pasaba, Oseas reflexionaba sobre lo que significaba realmente el perdón y la restauración. Entendió que perdonar no era ignorar el dolor, sino decidir no permitir que ese dolor definiera el futuro. Gomer había fallado muchas veces, pero su regreso al hogar y su disposición a cambiar demostraban que la redención era posible. Oseas veía en ella una oportunidad para demostrar el mismo amor que Dios mostraba a Israel, un amor que sanaba heridas y daba nuevas oportunidades. En sus momentos de oración, Oseas agradecía a Dios por darle la fuerza para amar y perdonar. También oraba para que Israel pudiera ver en su historia un reflejo del corazón de Dios. Comprendía que el perdón divino no era una simple indulgencia, sino un llamado a la transformación. Gomer, al aceptar el perdón de Oseas, también estaba llamada a cambiar su vida, a vivir de una manera que honrara el amor que había recibido. El proceso de sanación no fue perfecto ni lineal. Hubo días de retrocesos y noches llenas de dudas. Pero con cada paso, Oseas y Gomer construyeron algo nuevo. Una relación basada en la gracia y la fidelidad. Lo que una vez estuvo roto comenzó a ser reparado, no por la fuerza de su propia voluntad,
sino por la intervención divina que los sostenía. El matrimonio restaurado de Oseas y Gomer no solo impactó sus vidas, sino que también envió un mensaje poderoso al pueblo de Israel. A través de su historia, Oseas mostró que la restauración era posible, pero requería arrepentimiento y compromiso. Así como Gomer tuvo que dejar atrás su pasado y aprender a vivir en fidelidad, Israel estaba llamado a abandonar sus ídolos y volver al Dios que los amaba con un amor eterno. La restauración del matrimonio de Oseas y Gomer se convirtió en un faro de esperanza. Una prueba de que incluso las relaciones más rotas podían ser sanadas bajo la dirección de Dios. Aunque su historia estaba llena de dolor y dificultad, también era un testimonio del poder del amor redentor y de la misericordia que transforma vidas. Y así, en un pequeño hogar en Israel, la gracia de Dios se manifestó de manera tangible. Cada día Oseas y Gomer vivieron como un recordatorio viviente de que el perdón no solo es un acto, sino un proceso que requiere compromiso, paciencia y fe en el amor de un Dios que nunca abandona a los suyos. Con el paso de los años, la vida de Oseas se convirtió en un símbolo vivo del mensaje que predicaba. Su matrimonio restaurado con Gomer no solo representaba una victoria personal, sino también la manifestación del amor y la misericordia inagotables de Dios hacia Israel. Sin embargo, el ministerio de Oseas no se limitó a ser un testimonio personal. Su mensaje al pueblo de Israel fue directo, profundo y lleno de contrastes entre advertencias de juicio y promesas de restauración. Oseas nunca dejó de hablar del amor incondicional de Dios, un amor que persistía a pesar de la infidelidad de Israel. En sus profecías, enfatizaba que Dios no era un juez distante y frío, sino un esposo traicionado, un padre amoroso cuya ira nacía del dolor causado por el rechazo de su pueblo. Este amor, aunque herido, seguía siendo paciente y estaba dispuesto a redimir incluso a los más alejados. Israel, clamaba Oseas en las plazas y mercados. ¿Cómo puedes abandonar al Dios que te sacó de la esclavitud? ¿Cómo puedes despreciar a aquel que te ha amado con fidelidad? Como un esposo que busca a su esposa infiel, así te busca el Señor. Su amor es eterno, y aunque has rechazado su bondad, Él te llama a regresar. La imagen que Oseas pintaba del amor de Dios era radical. No era un amor condicionado por la obediencia ni limitado por las fallas humanas. Era un amor que iba más allá de la lógica. Un amor dispuesto a perdonar y restaurar, pero que también exigía un cambio genuino. Para Oseas, este amor no era solo un sentimiento. Era una fuerza transformadora que podía redimir incluso a una nación que parecía irremediablemente perdida. Aunque el mensaje de Oseas estaba impregnado de misericordia, también incluía severas advertencias de juicio. Dios no ignoraría la idolatría, la injusticia y la corrupción de Israel. A través de Oseas, Dios habló de las consecuencias inevitables del pecado, la destrucción, el exilio y la pérdida de la identidad como su pueblo. El Señor ha dicho, sembraron viento y cosecharán torbellinos. Sus altares a Baal serán destruidos. Sus ciudades serán arrasadas, y serán llevados como cautivos a una tierra extranjera. No crean que pueden burlar a Dios. Él ve sus corazones y sus actos. El juicio que Oseas proclamaba no era un acto de crueldad, sino de justicia. Israel había roto su pacto con Dios. Había olvidado su ley y había perseguido dioses falsos. Estas advertencias eran un intento de despertar al pueblo, demostrarles que sus acciones no solo dañaban su relación con Dios, sino que también traían consecuencias devastadoras para ellos mismos. Pero incluso en medio de las advertencias de juicio, Oseas siempre incluyó un rayo de esperanza. Dios no abandonaría a su pueblo para siempre. Después del juicio vendría la restauración. Después de la disciplina habría redención. Las palabras de Oseas eran como una luz en la oscuridad, recordándole a Israel que el amor de Dios era más grande que su pecado. El Señor dice, después de castigarlos, los sanaré, los llamaré nuevamente a ser mi pueblo, y yo seré su Dios. En el lugar donde se les dijo, no son mi pueblo, allí se les llamará, hijos del Dios viviente.
Israel florecerá nuevamente como un campo fértil, y mi amor cubrirá sus heridas. Estas promesas de restauración ofrecían consuelo a quienes escuchaban con un corazón arrepentido. A través de Oseas, Dios prometió un futuro donde las relaciones rotas serían reparadas, donde la infidelidad sería reemplazada por fidelidad, y donde su amor triunfaría sobre el juicio. El mensaje de Oseas no dejó a nadie indiferente. Algunos lo consideraban un loco, incapaces de comprender por qué un hombre soportaría tanto dolor por una esposa infiel. Mucho menos por qué predicaría con tanta pasión sobre un Dios que aparentemente había sido rechazado por su pueblo. Otros, sin embargo, fueron tocados por la sinceridad de su mensaje. La vida de Oseas, marcada por el sufrimiento y la gracia, dio peso a sus palabras. En cada rincón de Israel sus profecías resonaron. Aunque muchos seguían en su idolatría, hubo quienes comenzaron a cuestionar sus decisiones. La imagen del Dios fiel que Oseas predicaba contrastaba con los dioses inconstantes y exigentes que habían adoptado. El amor de Dios, tal como Oseas lo describía, ofrecía algo que ningún ídolo podía dar, una relación basada en la gracia, el perdón y la fidelidad. El mensaje de Oseas trascendió su tiempo. Aunque Israel enfrentó el juicio que Oseas había predicho, sus palabras siguieron siendo un recordatorio del carácter de Dios. Su historia personal, entretejida con sus profecías, demostró que el amor de Dios no era una idea abstracta, sino una realidad vivida, un amor dispuesto a buscar, redimir y restaurar, a medida que las generaciones pasaron. Las palabras de Oseas continuaron resonando en el corazón de aquellos que buscaban entender la profundidad del amor divino. Su vida y mensaje se convirtieron en un llamado eterno a confiar en la misericordia de Dios, a arrepentirse y a caminar en fidelidad con Él, sabiendo que aunque el juicio puede ser severo, su amor siempre tiene la última palabra. Conforme Oseas avanzaba en su misión como profeta, las visiones que Dios le otorgaba se tornaron cada vez más claras y llenas de esperanza. En medio de sus advertencias de juicio y llamados al arrepentimiento, comenzó a entrever algo más grande que la restauración temporal de Israel. Dios le reveló un pacto eterno, uno que trascendería las fallas de su pueblo y establecería una relación que nunca podría ser quebrantada. En sus momentos de oración y comunión con Dios, Oseas recibió vislumbres de una figura que cambiaría el curso de la historia, el Mesías. El ungido que vendría a redimir no solo a Israel, sino a todas las naciones. Aunque los detalles eran fragmentados, Oseas comprendió que este nuevo pacto no estaría basado en la capacidad del pueblo para cumplir la ley, sino en la fidelidad de Dios y en un sacrificio perfecto que sellaría la reconciliación eterna. Vendrá un día, profetizaba Oseas con voz firme, en que Israel no dirá más, a nuestro Dios es Baal. En ese día conocerán al Señor como su verdadero esposo, y Él hará un pacto de paz con ellos. Habrá justicia, amor y misericordia para siempre. Esta promesa no solo era para la generación de Oseas, sino para todas las futuras. Era un pacto que no estaría condicionado por la obediencia humana, sino asegurado por el amor inquebrantable de Dios. Las visiones hablaban de un tiempo en el que los pecados serían perdonados por completo y el pueblo sería restaurado a una comunión perfecta con su Creador. Para quienes escuchaban a Oseas, sus palabras parecían demasiado lejanas, casi incomprensibles. ¿Cómo podría Dios establecer un pacto eterno cuando Israel no dejaba de traicionarlo? Pero Oseas sabía que la fidelidad de Dios no dependía de la capacidad humana. En sus mensajes comenzó a entrelazar las promesas de restauración con una obra futura. Una redención que no solo cubriría el pecado, sino que lo eliminaría por completo. Yo los plantaré en esta tierra con fidelidad, declaraba Oseas en nombre de Dios. Me dirán, mi Dios, y ya no habrá más separación entre nosotros. En el lugar donde se les dijo, Ando son mi pueblo. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Estas palabras no solo señalaban el regreso de Israel a su tierra después del exilio, sino algo mucho más grande, el advenimiento de Cristo, quien reconciliaría a toda la humanidad con Dios.
La restauración de Israel era un anticipo de la redención final, un recordatorio de que Dios no se daba por vencido con su creación. A medida que Oseas proclamaba estas promesas, reflexionaba sobre lo que había aprendido a lo largo de su propia vida. Había experimentado el dolor del rechazo, la lucha por perdonar y el precio del amor incondicional, pero en todo ello había visto la fidelidad de Dios reflejada en cada paso de su camino. Aunque Israel había fallado repetidamente, Dios no había abandonado su pacto. Las advertencias de juicio no eran la última palabra, siempre estaban acompañadas de un llamado a la esperanza y la restauración. Oseas entendió que el carácter de Dios era inmutable, su amor era eterno. Su misericordia no tenía límites, y su fidelidad no dependía de las acciones de su pueblo, así como llamado a Gomer a pesar de su infidelidad. Decía Oseas al pueblo, así los ama el Señor, Él no se cansa de llamar a los que se han alejado. Y aunque el juicio viene, también viene un día de reconciliación, cuando su amor será conocido en toda su plenitud. Esta comprensión fortaleció a Oseas en su misión. Sabía que su llamado no era solo para advertir, sino para preparar al pueblo para algo mucho mayor, el cumplimiento de las promesas de Dios en un Mesías que establecería un reino eterno de justicia y paz. El mensaje de Oseas trascendió su tiempo y lugar. Sus palabras sobre el pacto eterno resonaron como un eco en los corazones de quienes esperaban al Mesías, y encontraron su cumplimiento en Jesús Cristo. Como el esposo fiel, vino a redimir a su iglesia, a reconciliar a los pecadores y a establecer una relación eterna con Dios, basada no en las obras humanas, sino en su gracia y amor incondicional. En cada palabra, en cada profecía, Oseas señaló hacia esta verdad, que la fidelidad de Dios es mayor que la infidelidad humana, y que su amor tiene el poder de restaurar lo que parecía irremediablemente perdido. Así como Gomer fue redimida y restaurada, así lo sería Israel, y así lo sería toda la humanidad en el cumplimiento del nuevo pacto a través de Cristo. El mensaje de Oseas sigue siendo un recordatorio vivo de que incluso en medio del dolor, la traición y el juicio, el amor de Dios nunca falla, su fidelidad no se quiebra, y su promesa de redención sigue vigente para todos los que están dispuestos a regresar a Él. El dolor de Oseas por Gomer era un reflejo palpable del dolor de Dios por su pueblo. Cada vez que Oseas recordaba las traiciones de su esposa, sentía en carne propia el peso de lo que significaba amar a alguien que continuamente rechazaba ese amor. Pero al mismo tiempo, en medio de su sufrimiento, también comprendía mejor el carácter de Dios, un amor que persistía incluso cuando parecía que no había razón para seguir amando. En sus mensajes al pueblo de Israel, Oseas hablaba desde un lugar de experiencia personal. La traición de Gomer no solo era un acto privado, sino una representación viva de la rebelión de Israel contra Dios. Así como ella había dejado su hogar y buscado otros amantes, Israel había abandonado a su Dios para adorar a ídolos y perseguir placeres temporales. ¿Cómo puedo abandonarlos?, decía Oseas, citando las palabras de Dios. Efraín, ¿cómo puedo entregarte? ¿Cómo puedo tratarte como a Adma? ¿Cómo puedo hacerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, y toda mi compasión se enciende. Este es el dolor del Señor por ustedes, hijos de Israel. Él no quiere perderlos, pero tampoco puede ignorar su rebelión. El dolor de Oseas por su esposa le permitía transmitir con mayor intensidad el mensaje de Dios. No era un discurso frío o impersonal, era un clamor lleno de pasión y ternura, un reflejo de la lucha interna de un Dios que deseaba disciplinar a su pueblo, pero que también anhelaba restaurarlo. Oseas comparó el amor de Dios hacia Israel con el de un padre hacia su hijo. Recordaba las palabras de Dios que describían su relación con Israel desde los días en que lo sacó de Egipto, cuando Israel era un niño. Yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ellos sacrificaban a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Pero fui yo quien enseñó a Efraín a caminar, tomándolos en mis brazos, aunque no reconocieron que era yo quien los cuidaba.
Estas palabras resonaron en el corazón de los oyentes. La imagen de Dios como un padre amoroso que guía a su hijo, que lo levanta cuando cae, era profundamente conmovedora. Sin embargo, también mostraba el contraste entre el cuidado tierno de Dios y la ingratitud de Israel. Oseas habló de un padre que no se rendía, que a pesar de los fracasos de su hijo continuaba llamándolo a regresar. El Señor no quiere perderlos, decía Oseas. Su amor es como el de un padre que espera al hijo pródigo, que vigila el horizonte esperando el momento en que ustedes vuelvan a él. No rechacen su llamado, no ignoren su amor. Aunque las palabras de Oseas incluían advertencias de juicio, nunca faltaban las promesas de esperanza. Dios, a través de su profeta, dejaba claro que el juicio no sería la última palabra. Incluso cuando Israel estaba en su punto más bajo, Dios planeaba su redención. Después de que hayan sufrido las consecuencias de su infidelidad, el Señor los sanará. Él dice: volverán a habitar en sus casas, y plantaré en ustedes un amor eterno. Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Oseas veía un futuro donde Israel sería restaurado, donde el dolor y la separación serían reemplazados por gozo y reconciliación. Esta esperanza no estaba basada en los méritos de Israel, sino en el carácter de Dios, su fidelidad, su compasión y su amor inquebrantable. La promesa de restauración no era solo para Israel, sino también una profecía más amplia que apuntaba al Mesías. A través de Cristo, Dios traería un nuevo pacto, una relación eterna basada no en la ley, sino en la gracia. Oseas anticipaba este día, un momento en el que el amor de Dios se manifestaría plenamente y su pueblo sería restaurado para siempre. En medio del dolor y la rebelión, el mensaje de Oseas era claro: el amor de Dios no fallaba. Aunque Israel había sido infiel, aunque habían seguido a otros dioses y se habían apartado de su camino, Dios no los abandonaría por completo. Su amor era más fuerte que el pecado, y su promesa de restauración era segura. Oseas concluyó sus mensajes con un llamado al arrepentimiento, pero también con una nota de esperanza. Sabía que el amor de Dios era capaz de transformar incluso los corazones más endurecidos. Y aunque el camino hacia la restauración sería largo y doloroso, el destino final era un lugar de paz, comunión y amor eterno con el Creador. Así como Oseas había experimentado la restauración en su propia vida, confiaba en que Israel también la experimentaría. Y más allá de Israel, veía un futuro donde toda la humanidad podría conocer al Dios que nunca deja de amar. Al Dios cuyo corazón siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. Al llegar al ocaso de su vida, Oseas dedicó tiempo para reflexionar sobre las lecciones que había aprendido a través de su ministerio y sus experiencias personales. Había sido un camino lleno de desafíos, marcado por el dolor de la traición, la carga de un llamado profético difícil y la persistencia del amor de Dios, incluso en medio de la rebelión humana. Pero a través de todo ello, Oseas había llegado a comprender verdades eternas que no solo cambiaron su vida, sino que también tenían el poder de transformar a quienes escucharan su mensaje. Oseas recordó los primeros días de su llamado, cuando Dios le había pedido que tomara por esposa a Gomer, una mujer cuya infidelidad sería un símbolo vivo de la idolatría de Israel. Aunque al principio había luchado con la magnitud de ese mandato, con el tiempo entendió que su vida era una parábola que ilustraba el amor inquebrantable de Dios. Aprendí que el amor verdadero no depende de la reciprocidad, pensaba Oseas mientras meditaba en silencio. Amar como Dios ama es perseverar incluso cuando no se es amado en retorno, porque ese amor tiene el poder de redimir lo que parece perdido. Había enfrentado la humillación pública, el dolor personal y la decepción, pero también había visto de cerca el carácter de Dios. En la traición de Gomer y la restauración de su matrimonio, Oseas había comprendido la profundidad del amor de Dios por su pueblo. Cada día vivido junto a ella le enseñó algo nuevo sobre la paciencia, la gracia y la esperanza. Oseas sabía que su historia no era solo para él. Su vida era un mensaje vivo para el pueblo de Israel y para todos los que vendrían después. A través de su ejemplo,
Oseas llamó a sus oyentes a vivir en fidelidad a Dios, a abandonar la idolatría y a renovar su relación con el Creador. La fidelidad a Dios no es solo un mandato, proclamaba, es una respuesta natural al amor que Él nos ha mostrado. Él no pide perfección, sino corazones dispuestos a seguirlo. Así como un esposo busca la fidelidad de su esposa, así busca el Señor nuestra devoción. El pueblo de Israel, al igual que Gomer, había caído en un ciclo de infidelidad espiritual, buscando satisfacer sus deseos en cosas que no podían darles vida. Oseas les recordaba que solo en Dios encontrarían la plenitud que anhelaban. Les instaba a romper con sus ídolos, no solo como un acto de obediencia, sino como una declaración de confianza en el amor de Dios. Uno de los temas más persistentes en el mensaje de Oseas era el llamado al arrepentimiento. Para él, arrepentirse no era solo un acto momentáneo, sino un cambio profundo de corazón que nacía de reconocer la grandeza del amor de Dios. Regresen al Señor, decía Oseas con fervor, porque Él es compasivo y lento para la ira, no importa cuán lejos hayan ido. Su gracia es más grande que su pecado. Él no solo quiere disciplinarlos, sino también restaurarlos. El arrepentimiento, como Oseas lo entendía, no era solo sentirse culpable por los errores, sino también elegir caminar en una nueva dirección. Era una invitación a dejar atrás el pasado y a entrar en una relación renovada con Dios, basada en su gracia y fidelidad. La gracia era el corazón del mensaje de Oseas. Aunque Israel merecía el juicio, Dios ofrecía misericordia. Aunque Gomer había traicionado a Oseas, Él la redimió y restauró. Estas imágenes no eran solo relatos personales, sino también un reflejo del carácter de Dios, un Dios que no se rinde con su pueblo y que está dispuesto a pagar el precio más alto por su redención. Al reflexionar sobre todo lo que había aprendido, Oseas dejó un legado que trascendió su tiempo. Sus palabras, cargadas de experiencia personal y autoridad divina, eran un recordatorio de que el amor de Dios es el fundamento de toda relación con Él. Mi vida no es solo mi historia, pensaba Oseas, es una prueba de que el amor de Dios nunca falla, incluso cuando nosotros lo hacemos. Es un recordatorio de que su gracia es suficiente para transformar cualquier situación, sin importar cuán rota esté. Para las generaciones futuras, las lecciones de Oseas serían un llamado a vivir en fidelidad, a arrepentirse sinceramente y a confiar en la gracia de Dios. Su vida, aunque marcada por el dolor, era también un testimonio de la esperanza eterna que se encuentra en un Dios que no abandona a los suyos. El mensaje de Oseas sigue resonando hasta el día de hoy. Es un recordatorio de que aunque somos propensos a fallar, Dios es fiel. Aunque a menudo buscamos ídolos modernos que prometen satisfacción, solo en Él podemos encontrar el amor y la redención que verdaderamente necesitamos. Oseas nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo en fidelidad a Dios? ¿Estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros errores y a aceptar su gracia transformadora? Su vida y su mensaje son una invitación a regresar al Dios que siempre está dispuesto a restaurar y renovar a su pueblo. La historia de Oseas y Gomer concluye con un mensaje que trasciende el tiempo y las circunstancias. Su vida juntos, marcada por la infidelidad, el dolor, la redención y la restauración, se convirtió en una representación viva del amor eterno e inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Más allá de su contexto histórico, esta historia apunta directamente al corazón del Evangelio, la buena noticia de que el amor de Dios es más fuerte que el pecado y más poderoso que el rechazo humano. Oseas entendió que el amor de Dios no era como el amor humano. Era un amor que no dependía de la fidelidad o el comportamiento del receptor, sino que fluía de la naturaleza misma de Dios. Incluso cuando Israel había rechazado a su Creador, Él no había dejado de amarlos. A través de su matrimonio con Gomer, Oseas vivió esta verdad en carne propia. Amar a alguien que continuamente te rechaza es doloroso, pero es un reflejo de cómo Dios ama a su pueblo. En sus últimos mensajes al pueblo, Oseas enfatizó este amor eterno. El Señor dice: te amaré para siempre con un amor eterno.
Te he atraído hacia mí. Aunque te has alejado, no dejaré de buscarte. Mi amor no falla, y mi gracia es suficiente para redimirte. El amor de Dios no solo perdonaba los errores pasados, sino que ofrecía un nuevo comienzo. Era un amor que restauraba, que reconstruía lo que estaba roto, y que nunca dejaba de llamar al arrepentimiento y la reconciliación. La vida de Oseas no solo hablaba del amor de Dios hacia Israel, sino que también era una profecía viva del Evangelio. En su sacrificio personal, Oseas reflejó la obra futura de Cristo, quien vendría a redimir a su pueblo de manera definitiva. Así como Oseas compró a Gomer de la esclavitud, Jesús pagó el precio más alto al dar su vida en la cruz para liberar a la humanidad del pecado. Oseas vivió como un precursor del mensaje de la cruz, un amor que perdona lo imperdonable, que paga un precio que nadie más puede pagar, y que transforma incluso los corazones más endurecidos. La historia de su matrimonio, aunque profundamente personal, apuntaba a un plan divino mucho mayor. Así como yo busqué a Gomer en su esclavitud y la redimí, reflexionaba Oseas, así Dios busca a cada uno de nosotros. Y así como mi amor por ella era un reflejo imperfecto del amor de Dios, el Mesías mostrará ese amor en toda su plenitud. Él será el esposo perfecto que nunca fallará, y el sacrificio perfecto que traerá reconciliación eterna. Al concluir su mensaje, Oseas no dejó a su audiencia indiferente. Les desafió a responder al amor redentor de Dios, un amor que no solo perdona, sino que transforma vidas. Este amor no era solo para ser admirado desde lejos, sino para ser experimentado y vivido. Israel, el Señor te llama, Él te pide que dejes tus ídolos y regreses a Él. Su amor es más grande que tus fallas, y su gracia es suficiente para restaurarte. Pero no puedes quedarte en la indiferencia. Responde a su amor, regresa al Dios que te formó, que te sostiene y que te llama a su Hijo. Este desafío sigue vigente hoy. La historia de Oseas y Gomer no es solo un relato antiguo. Es una invitación para cada uno de nosotros. Nos recuerda que sin importar cuán lejos hayamos ido, el amor de Dios siempre está ahí, buscándonos, redimiéndonos y ofreciéndonos un nuevo comienzo. Pero ese amor requiere una respuesta. Dios no fuerza su amor, lo ofrece libremente, esperando que lo aceptemos y respondamos con fe y obediencia. El mensaje final de Oseas es uno de esperanza. Aunque su vida estuvo marcada por el dolor, su historia también testifica que el amor de Dios es más grande que cualquier sufrimiento, cualquier pecado y cualquier fracaso. Es un amor que nunca falla, un amor que nunca se da por vencido, un amor que siempre busca restaurar. Para quienes escucharon sus palabras y para quienes las leen hoy, el desafío es claro: ¿cómo responderemos al amor de Dios? ¿Dejaremos que su gracia transforme nuestras vidas? ¿Abandonaremos nuestros ídolos, sean cuales sean, para caminar en fidelidad con el único que puede ofrecernos verdadera paz? El legado de Oseas y Gomer no es solo una historia de redención, sino un recordatorio eterno del corazón de Dios, un corazón que ama sin medida, que perdona sin reservas y que nunca se rinde con su pueblo. Este es el amor que nos invita a regresar, a confiar y a vivir una vida que refleje su gracia y su fidelidad. La historia de Oseas y Gomer es mucho más que un relato de amor y traición. Es el reflejo del corazón de Dios hacia cada uno de nosotros. A través de la infidelidad de Gomer, el dolor de Oseas y su acto de redención, vemos una imagen poderosa del amor divino, un amor que no se rinde, que persiste a pesar de nuestros errores y que está dispuesto a pagar el precio más alto para restaurarnos. Este amor apunta directamente a la obra perfecta de Jesús en la cruz, un amor que transforma, sana y da vida eterna. Un mensaje que atraviesa los siglos y nos recuerda que Dios nos ama con un amor inquebrantable y eterno. Él nos llama a dejar atrás nuestros errores, a renunciar a nuestros ídolos y a volver a Él. No importa cuán lejos hayamos llegado o cuán rotos nos sintamos, su gracia siempre está presente, ofreciéndonos un nuevo comienzo. La verdadera pregunta no es si Dios está dispuesto a amarnos, porque su amor es eterno, sino si estamos listos para responder a ese amor.
¿Estás dispuesto a dejarte alcanzar por ese amor? ¿Estás listo para caminar en fidelidad con el único que puede dar sentido y propósito a tu vida? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando las verdades de las Escrituras y cómo pueden transformar nuestras vidas hoy. Déjanos tu comentario. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Cómo crees que podemos vivir el amor redentor en nuestra vida diaria? Queremos escuchar tu opinión, y si crees que este mensaje puede inspirar a alguien más, compártelo con tus amigos y familiares. Juntos podemos llevar este mensaje de esperanza, gracia y amor incondicional a más corazones. Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo vídeo.